Muy buenos días a los participantes que ya han ingresado. Vamos a dar 3 minuticos más para empezar a las 10:05. Buenos días nuevamente. Muchas gracias por su participación y a nuestra invitación a este webinar de bioseguridad y eficiencia energética en espacios cerrados, hoy enfocados en la reactivación de los negocios después del COVID-19. Antes de dar inicio, les agradecemos en escribir en el chat sus dudas para que al final sean respondidas por nuestros expertos. Ahora pues quiero presentarles el equipo que va a estar con ustedes hoy. Por favor, el siguiente slide. Bueno, nuestros panelistas en el día de hoy es Marcelo Hernández, director de E.ON Eficiencia Energética Estratégica. Tenemos a Víctor Cantillo, ingeniero mecánico con MBA y experiencia de más de 20 años en diseño e instalación de aire acondicionado, así como en el diseño de instituciones y laboratorios de salud con niveles de bioseguridad de hasta 3A. También estaremos Diego Ruiz como moderador y Linda Ayala como líder de calidad de aire. Ahora, Marcelo, te cedo la palabra. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a los que aceptaron nuestra invitación. Mi nombre es Marcelo Hernández, como decían, soy el director de E.ON Eficiencia Energética y hoy queremos contestar una pregunta que nos parece fundamental para todos nuestros clientes y aliados y asistentes. Es si es posible, si hoy se dieran las condiciones y el Estado colombiano dijera mañana podemos volver a trabajar, es posible en el medio de este panorama de pandemia y de virus volver a arrancar. Y da la casualidad que esa es una pregunta que este equipo con el que llevamos muchos años trabajando nos planteamos en algún momento por una razón muy importante, es que nosotros llevamos 10 años en eficiencia energética, pero en la vida pasada tuvimos la oportunidad de participar en varios proyectos muy retadores
de control precisamente de virus y de biocontención. Y eran instituciones en las que no se suponía que pudiera haber un virus, sino que se sabía, porque se producían vacunas, de la existencia de virus dentro de esas instalaciones. Con lo cual aprendimos algo de virus y aprendimos y creemos que no se ha salido ninguno de los virus que tenían esas instituciones. Evidentemente, lo que buscamos aquí es que haya soluciones aplicables de todos esos conceptos a las instituciones con las que trabajamos día a día, oficinas, gimnasios, call centers, locales, comerciales, en fin. La siguiente, por favor, Víctor. Entonces, vamos a hacer un recorrido sobre elementos que nos van a permitir entender cómo funciona la transmisión de los virus, qué es ese concepto de calidad de aire interior que está tan de moda y con el cual nos tenemos que enfrentar de aquí en adelante. Vamos a ver algunos casos aplicados de esos tipos de estrategias para ver cómo reactivar la economía y vamos a enmarcar todo esto dentro de la estrategia empresarial. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo se propagan los microorganismos? Los microorganismos, en particular los virus, permanecen activos si están en contacto con las mucosas del cuerpo. Es decir, y los últimos estudios de la OMS, en particular para este virus del SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del COVID-19, no han demostrado que el virus no permanece activo en el aire. Tiene que tener permanentemente, estar pegado a las mucosas. Y asimismo se transmiten. El virus solo entra a través de las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Por eso las medidas de distanciamiento son tan importantes porque estamos previniendo que esas gotas grandes entren en contacto con esas mucosas de los ojos y las bocas, pero permanecen aerosoles en el ambiente. Siguiente, Víctor, por favor. ¿Qué pasa en los espacios confinados? Probablemente incluso la gente que está en espacios adyacentes de las oficinas o en otros sitios, si tienen sistemas de acondicionamiento de aire o de ventilación mecánica mal diseñados, sin desinfección, sin filtración, lo que están haciendo es que esos aerosoles se dispersan y el virus se ha demostrado, este en particular, que dura hasta 3 horas activo en los aerosoles. Es decir, que podemos estar contaminando áreas no necesariamente adyacentes si no tenemos un buen sistema de recirculación de aire. Siguiente, entonces quisimos mostrarles a ustedes un video hecho por la televisión japonesa, en el cual hacen dos elementos. Primero, una simulación de un estornudo, que ustedes van a empezar a ver. Y este estornudo a mano abajo a la izquierda tienen ustedes como el tiempo que pasa en segundos, y la manera como en un espacio en donde no hay ventilación se esparcen esos aerosoles o gotas pesadas. En particular, los aerosoles aquí son los que se ven en rojo y las gotas pesadas caen rápidamente, como les habíamos comentado, pero los aerosoles permanecen eh, en movimiento o estancados ahí en el aire. Aquí se hace la misma simulación, pero solamente con los aerosoles y aquí la simulación llega hasta 20 minutos, en los cuales se ve cómo permanecen los aerosoles ahí, esperando a contaminar o a entrar si llegan en contacto a una persona. Sin embargo, como les contaba, hasta durante 3 horas permanece el virus activo en esos aerosoles. Pero esta simulación de la televisión japonesa tiene otro componente muy interesante, que es un túnel en el cual simulan, ya no simulan, sino que hacen una prueba con cámaras de alta velocidad de lo que pasa cuando una persona estornuda. Ya vamos a ver. Y con un láser empiezan a poder mirar, esta es la cámara de seguridad el túnel del que les hablaba, con las cámaras y los equipos.
Y entonces hay una persona que estornuda y estos que están ahí son las micropartículas que permanecen en el aire. Y lo que estamos viendo en este momento es el efecto de abrir una ventana. Y se ve como la ventilación hace que esas micropartículas se vayan. Es decir, en nuestras casas, con abrir una ventana podemos tener suficiente. Lo que vamos a ver hoy es un poquito más allá. ¿Qué pasa en espacios en donde no tengo una ventana o en donde tengo que asegurar que efectivamente no dependamos de las corrientes de aire para avanzar? Le cedo la palabra a Víctor Cantillo, que es nuestro experto en sistemas de aire, y él nos va a responder varias de las preguntas que tenemos en este sentido. Perdón, me había faltado esta que es muy importante. ¿Qué podemos esperar? Y es que esto, digamos que cuando nosotros hablamos de seguridad en laboratorios o en hospitales o en clínicas, parece algo supremamente costoso, difícil de implementar, etcétera. No, nosotros podemos llegar a cosas como las que pasan en los aviones. Y resulta que en un avión, el diseño del sistema de ventilación mecánica está hecho para que barra en esta sección transversal todas las partículas que existan ahí y pasen a la parte inferior a ser filtradas. El riesgo de contaminación en ese sentido a través de los aerosoles pequeños de los que hemos venido hablando es mínimo, porque los diseños se hacen de los sistemas de ventilación para tener en cuenta eso. Ahora bien, no quiere decir que no haya peligro. Esto se tiene que complementar con medidas que permitan que las gotas grandes que contienen los virus tampoco entren en contacto de una persona con la otra, por lo cual hace mucho más sentido el tema del aislamiento y el distanciamiento de las personas. Es decir, vamos a poder seguir montando en avión, pero no tan pegaditos como está ahí. Ahora sí, cedo la palabra a Víctor. Muy buenos días a todos, es un gusto saludarlos y agradecemos que nos acompañen el día de hoy para compartirles esta charla. Yo les voy a hablar de la calidad del aire interior y algunos casos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera. Este webinar se trata de dar conceptos básicos de lo que es la calidad del aire interior y cómo lograrla a través de los sistemas de aire acondicionado y de ventilación mecánica para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19. La primera pregunta que nos hacemos es si tenemos conciencia de cuál es el aire que estamos respirando. Entonces, para este caso, lo primero que tenemos que ver es alrededor de nuestro edificio, cuál es la entrada, qué aire estamos inyectando adentro de nuestro edificio y qué tanta polución exterior estamos recibiendo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que mirar cuáles son los contaminantes que tenemos en el interior. Los contaminantes se generan pues por las personas que están usando los espacios y también por partículas que se generan dentro de los espacios, como son, por ejemplo, formaldehídos de las pinturas que con el tiempo se van degradando y van suspendiendo esas partículas en el aire, las van contaminando. También las fotocopiadoras generan todo tipo de partículas, etcétera. Entonces, la idea es asegurar la calidad del aire que estamos respirando. Aquí vemos en la parte izquierda la portada de un documento de la ASHRAE, que es la Asociación de Estados Unidos de Ingenieros de Aire Acondicionado y de Refrigeración. Es un documento que tiene 700 hojas y pues nos habla de todo lo que al aire interior, a la calidad de aire interior respecta. ¿Cuál es la definición de la calidad de aire interior? Entonces, la calidad de aire interior aceptable es el aire en el cual no hay contaminantes conocidos a concentraciones dañinas determinadas por autoridades competentes, como la ASHRAE, en que una mayoría sustancial de las personas expuestas, más del 80%, no manifiestan insatisfacción. Esa es la definición. Aquí vemos un edificio con su sistema de aire acondicionado aquí en el techo, con una máquina que está tomando aire exterior y lo está inyectando al edificio, lo distribuye por todas sus zonas y por los ductos amarillos el aire retorna y parte es expulsada y parte es recirculada. Vamos a entrar en detalle un poco de cómo funcionan estas cosas, pero antes vamos a hablar
del estándar 62 de la ASHRAE, precisamente, que es el que nos habla de la ventilación y la calidad del aire interior. En uno de sus capítulos, la ASHRAE habla de la normativa del ambiente local en cada ciudad. Hay una normativa establecida. Por otra parte, también nos habla de las diferentes clasificaciones de espacios, en este caso los espacios 1, 2, 3 y 4. Estas clases de espacios son las que aquí nos está determinando si un espacio clase 1 puede dejar que pase aire a un espacio clase 2, 3 y 4, pero no en sentido contrario, es decir, un espacio clase 4, que es por ejemplo una morgue, no puede dejar salir aire hacia espacios de clase 3, 2 o 1. También en el estándar nos habla de cuáles son las tasas de extracción de aire que debemos estar sacando de los espacios para que se cumplan las normas establecidas y también cuáles son las tasas de ventilación que debe haber en nuestras zonas de acuerdo a los usos que les estemos dando. Hablemos un poco de lo que es la renovación del aire. Precisamente esa es la ventilación que tenemos que lograr en nuestros espacios para que, de acuerdo a esos estándares de los que estamos hablando, se lleven a cabo renovaciones de aire. En este caso vemos un ejemplo de un espacio que puede ser, por ejemplo, un laboratorio de control de calidad y aquí nos establecen 20 cambios por hora, es decir, el caudal de aire que le estemos suministrando al espacio tiene que ser suficiente para que se renueve 20 veces en una hora. Es importantísimo que la distribución del aire se haga de manera correcta para que evitemos este problema que estamos viendo acá, que se está concentrando el caudal en esta zona, pero hay espacios en donde no está habiendo cambios de aire y pues no está habiendo dilución de partículas que se encuentran en esta zona, que pues pueden ser peligrosas para generar contaminación y contagios. Aquí vemos una tabla de la ASHRAE precisamente que nos indica, por decir algo aquí para esta sala de operaciones, clase B y C, deben cumplir con estas temperaturas entre 20 y 24 grados centígrados, una humedad relativa de entre el 30 y el 60%, con presión positiva, con 4 cambios por hora de aire exterior y 20 cambios por hora de ventilación mecánica. Ahorita vamos a ver un poco más detalladamente de qué estamos hablando acá. Entonces vemos cómo los sistemas de aire acondicionado son una herramienta clave en la seguridad de las instalaciones y pues para el control de infecciones. Las enfermedades nosocomiales son aquellas enfermedades que son adquiridas por pacientes que van a una clínica y se toman una placa de rayos X y resultan infectados por una bacteria, un virus, y pues vemos que esa transmisión se da por contacto directo en un 80-90% de los casos y un 10 o un 20% de transmisión por vía aérea, es decir, por vía aerotransportada. Aquí vemos un sistema de aire acondicionado en donde tenemos una manejadora de aire, que es este equipo que está aquí a la derecha. Ella está succionando aire exterior y lo primero que hace es pasarla por una serie de filtros. Luego tiene diferentes tratamientos dentro de la máquina, como pueden ser un calentamiento, un enfriamiento. Encontramos el ventilador, que es el encargado de succionar el aire y empujarlo para que vaya a las zonas que necesitamos ventilar, acondicionar. Y de allá de esos espacios retorna el aire y este aire puede volver a la máquina a volver a pasar por los filtros o puede ser descargado al exterior de acuerdo a las condiciones de diseño que se tengan, ¿verdad? Es decir, alrededor de las normas que tenemos que cumplir con el uso de los espacios que estamos tratando. Por otra parte, tenemos la filtración del aire, que es supremamente importante. Aquí vemos en la parte superior
diferentes tipos de aire, de filtros. Estos filtros de la izquierda son filtros de baja eficiencia, que son los que son encargados de retener partículas grandes. Todos estos otros filtros tienen diferentes eficiencias y a medida que van avanzando en eficiencia son capaces de retener partículas más pequeñas, como es el caso de este filtro HEPA que vemos aquí abajo, que puede retener partículas de 0.3 micras y puede retener virus. En lo que respecta al control de la humedad, en este gráfico vemos que la zona óptima se da entre el 40 y el 60% de la humedad relativa. En este caso, vemos que se minimiza la proliferación de microorganismos como son bacterias, virus, moho, ácaros, y por eso es supremamente importante que podamos controlar que nuestros espacios se mantengan dentro de este rango de humedad relativa. El control de movimiento de aire mediante las relaciones de presión. Aquí vemos un gráfico que nos muestra que el aire debe circular de las áreas más limpias hacia las áreas más sucias. Entendamos este último espacio como un espacio donde puede haber, por ejemplo, un paciente con COVID-19. Entonces queremos evitar que haya contaminación cruzada desde este espacio más sucio hacia los espacios más limpios a través de las puertas. Aquí vemos los sensores de presión diferencial que están indicando qué diferencia de presión hay entre una puerta y otra a través de los espacios para que podamos revisar si el sentido del aire es correcto o no. Entonces, mediante este control de estos diferenciales de presión, vamos a poder determinar qué sucede y qué está sucediendo. Nosotros tenemos un departamento que se llama departamento multisite, por medio del cual en empresas que tengan más de 20 locales estamos monitoreando las señales que producen, por ejemplo, estos diferenciales de presión para generar alarmas en los momentos en que se inviertan las presiones. También estamos monitoreando consumos energéticos, temperaturas, humedades, alarmas, etcétera. Otra tecnología que podemos implementar en este caso es la tecnología UV. Esta tecnología consiste en aplicar rayos UV sobre los serpentinas de enfriamiento de las máquinas para atacar el biofilm que se genera de moho y de bacterias. Por ejemplo, la legionela, que es tan peligrosa, la podemos atacar con estas máquinas, además de que son una alternativa para cuando no podamos usar, por ejemplo, los filtros HEPA, que tienen caídas de presión alta y que hacen que los ventiladores tengan que ser más grandes, con motores más grandes y consuman mayor energía. En este caso, podemos usar esta tecnología para ayudar a que haya un control ambiental. ¿Cómo funciona? Estas rayos UV atacan las moléculas, atacan la estructura molecular de los virus, de las bacterias y los inactivan rompiendo estos enlaces. Tenemos otra alternativa que podemos usar en esta época, que es la ionización radiante catalítica. Estos equipos lo que hacen es, por ejemplo, estos que vemos aquí arriba, se ponen en los ductos de aire acondicionado y ellos generan iones positivos que viajan a través de los ductos contenidos dentro del aire acondicionado que se va a distribuir en el espacio, y cuando llegan al espacio empiezan a atacar todas las partículas suspendidas que haya. Incluso con esto podemos controlar hasta olores, bacterias, virus. Por ejemplo, los hemos instalado
en morgues y pues ustedes saben que en esos espacios los olores son supremamente fuertes y logramos controlar con esta tecnología este tipo de cosas. Aquí vemos estos equipos que son iguales a los que vemos arriba. Lo que pasa es que estos son para usarlos en espacios en donde no haya ductos. Lo ideal, como veíamos, es que haya un sistema de distribución de aire que nos lleve todas las partículas, nos remueva los espacios y nos remueva las partículas de aire y renueve el aire dentro de los espacios. Entonces, pues, en este caso esto no es lo ideal, pero pues también existen estos equipos. Vamos a ver unos casos. Arrancamos con un hotel y la calidad de aire interior de los hoteles. Eh, Vemos acá un hotel en donde ponen mini splits. Resulta que los mini splits están recirculando la suciedad todo el tiempo. Ellos no están tratando el aire, no están mejorando la calidad del aire interior, simplemente son un equipo que mejora el confort térmico, pero digamos que son muy utilizados porque la inversión inicial es la más económica, pero resulta que si hacemos un análisis del ciclo de vida del equipo vamos a encontrar que el consumo energético es supremamente alto. De hecho, como sabemos, los equipos con refrigerante R22 están siendo removidos del mercado desde hace ya varios años porque pueden llegar a consumir hasta 1.2 kilovatios por tonelada de refrigeración. Si vemos también, por ejemplo, una persona que entre a hacer aseo en esta habitación del hotel y tenga el COVID-19, pues la partícula va a quedar suspendida y puede contaminar a personas que entren después de ella a la habitación. Aquí vemos un ejemplo de eficiencia energética y un análisis de ciclo de vida a 5 años de un par de bombas centrífugas de agua potable. Aquí a la izquierda tenemos una bomba de 200 kilovatios trabajando 7.000 horas por mes. Vemos que la compra en ese ciclo de vida de 5 años tan solo fue del 1% del gasto económico y el 95% fue de energía. Aquí a la derecha una bomba más pequeña de 20 kilovatios, la compra representó el 5% y un consumo del 67% más mantenimiento y seguro del 24%. Es decir, lo que respecta a la selección del equipo es supremamente importante para minimizar los costos energéticos y lograr eficiencias energéticas importantes. Este es un artículo que salió en una National Geographic hace poco de un call center en Seúl, Corea, en donde hubo 43.5% de los trabajadores en el call center resultaron positivos por COVID debido pues, a la cercanía que tienen unos con otros. Aquí este es el dilema que estamos enfrentando como diseñadores de espacios, de diseñadores de aire acondicionado y diseños arquitectónicos. Precisamente hay arquitectos dentro de ese artículo que dicen que la oficina abierta murió. Hay otros arquitectos que sugieren que usemos de nuevo cubículos, pero digamos que lo que tenemos que solucionar es que precisamente cada uno de los proyectos a los que nos enfrentemos, pues son diferentes y cada uno van a tener una solución específica y el aire acondicionado y los sistemas de ventilación mecánica a la luz de la calidad del aire interior bien aplicados, pues van a darnos una solución para minimizar este riesgo de contagio. Aquí tenemos el bioterio de investigación de la Universidad Javeriana. Es un diseño que hicimos hace algunos años. Es un bioterio con nivel de bioseguridad 3. Dentro del bioterio se investigan diferentes especies de animales, como lo son cobayos, ratones de laboratorio, hay mariposarios, hay oficinas, etc. Nosotros diseñamos el proyecto completo
hicimos el diseño arquitectónico, participamos en el diseño arquitectónico, las ingenierías mecánicas, redes de vapor, las redes hidráulicas, los gases, la parte eléctrica, el aire acondicionado y el sistema de control muy importante para lograr que el bioterio funcione de la manera en que se concibe en el diseño. En este proyecto pues enfrentamos muchos retos en cuanto a que las zonas dentro del edificio pues tienen diferentes clasificaciones. Entonces encontramos zonas con animales, zonas del mariposario, oficinas, una zona en donde los animales convencionales había que simular sus ciclos circadianos y la iluminación. Bueno, fue un tema bastante complejo. Y aquí en esta diapositiva vemos el plano de las diferentes plantas del edificio, el sótano, el piso 1, el piso 2 y la cubierta. Y cada uno de estos colores es la zonificación que se hizo para clasificar las áreas y cada una de ellas pues tenía diferentes usos. Por ejemplo, este es el mariposario y aquí teníamos que mantener 30% de humedad relativa con control de temperatura constante. Aquí teníamos oficinas. Estos espacios grises son los cuartos de máquinas. Aquí están los animales convencionales. El área morada es el área de lavado y esta amarilla es el área de animales SPF. Aquí vemos detalladamente la zona de lavado para que podamos ver cómo se diseña el suministro del aire para que se cumpla las tasas de ventilación especificadas por la norma. En azul vemos cómo viene el suministro a cada uno de los espacios. En verde, las líneas verdes indican la extracción que se hace de cada uno de esos espacios. Y estas flechas son las que nos marcan el sentido de flujo para que evitemos contaminación cruzada, por ejemplo, de este espacio hacia esta esclusa que está separando este corredor de esta área de prelavado. La idea es que el aire fluya en este sentido para evitar contaminación cruzada del área de lavado hacia esta zona del corredor. Aquí tenemos una aplicación industrial que es la planta de semillas de Fedearroz en Restrepo Meta. Es un proyecto en donde el cliente tenía almacenado en cada uno de estos silos 300 toneladas de semilla de arroz, que es un elemento que está vivo y que pues tiene que ser protegido para que no se vaya a morir. Entonces, lo primero que hicimos fue instalar un sistema de termometría que pudiera decirnos a qué temperatura y a qué humedad se encontraba la semilla dentro de los silos. Aquí tenemos 8 silos en esta zona y en la parte de atrás, aquí atrás vemos que tenemos otros 8 silos para un total de 16. Entonces lo que hicimos fue diseñar un sistema de aire acondicionado con control de temperatura y control de humedad absoluta, por medio del cual se inyectaba aire frío, se inyecta aire frío, que todavía está funcionando, por la parte inferior del silo y este aire sube y por la parte superior lo volvemos a tomar para como medida de eficiencia energética, eh, aprovechar la energía que trae todavía ese aire, porque todavía sale fresco, y así ahorrar energía. Estas son las máquinas especiales que se trajeron importadas para poder suplir las necesidades del proyecto. El sistema es capaz de seleccionar cuál silo debe ser enfriado y cada silo dura 3 días enfriándose y el sistema selecciona cuál es el siguiente silo o si quiere hacerse manualmente también se puede hacer. Aquí vemos cuál es el sistema de termometría. En la parte inferior, en este silo que estaba en pleno enfriamiento, encontramos que ya habíamos logrado mantener esta semilla dentro de los rangos de temperatura aceptable y poco a poco sigue enfriando. Ya para concluir,
Entonces, vamos a nombrar aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño. Lo primero que tenemos que hacer es controlar la polución exterior, lo que hablábamos de cuál es el aire que estamos inyectando dentro del edificio. Tenemos que incorporar aire exterior. En el estándar 62.1 se establecen cuántos pies cúbicos por minuto se deben inyectar en el espacio de acuerdo al número de personas que haya y de acuerdo también al área que esté ocupando, en este caso la oficina, el call center, lo que estemos diseñando. Tenemos que asegurar que las renovaciones por hora se estén cumpliendo en cada una de las áreas. Tenemos que revisar que las concentraciones de CO2 sean correctas. Si ya sabemos que si eh, las concentraciones de CO2 se aumentan, pues la gente va a tener menor productividad, les va a empezar a dar sueño y pues eso es una señal de que es un edificio enfermo. Por otra parte, como vimos, el control de la humedad relativa es supremamente importante por la proliferación de microorganismos y también tener un control de temperatura para que la gente esté cómoda dentro de los espacios. Em, También desde el punto de vista de eficiencia energética, tenemos que seleccionar los equipos para tener en cuenta el ciclo de vida de los mismos y poner un monitoreo permanente de la calidad del aire y de la humedad. Como les decíamos, con el sistema multisite nuestro podemos lograr esto. Mantener los sistemas de aire acondicionado prendidos todo el tiempo para que los espacios estén eh, renovando el aire. También podemos usar tecnologías activas, como hablábamos de la tecnología UV y de la ionización radiante catalítica. Y por supuesto, tener muy en cuenta las operaciones y el mantenimiento predictivo. Les agradezco mucho el espacio. Les voy a ceder la palabra al ingeniero Marcelo Hernández. Listo, gracias. Aquí surge una pregunta muy importante, ¿esto suena carísimo? Si para yo tener que volver a trabajar habiendo bajado dramáticamente las ventas de mi organización, tengo que construir un laboratorio, pues no puedo volver a trabajar. Y resulta que no, lo que estamos mostrando aquí son ejemplos de hasta dónde se puede llegar y muchos que no incluimos pues por otras cosas, pero quiero mostrar un ejemplo en hotel, en oficinas, en industria y en laboratorios como tal. Pero todo lo importante de esto no es el ejemplo, sino el tipo de tecnología que está detrás. Entonces, como Víctor nos explicaba, hay varias maneras de controlar los virus. Entonces, por un lado, la filtración, que tiene una ventaja grandísima, es la que se usa, de hecho, en los laboratorios de bioseguridad y biocontención, es la principal barrera, la utilización de filtros HEPA, pero tiene un costo energético altísimo. Hacer circular el aire a través de esos filtros implica mucha factura en electricidad. Hay otras alternativas de menos consumo eléctrico, pero probablemente mayor inversión inicial, como el UV que nos mostraba Víctor, que ya lo que hace no es atrapar las gotas, sino sino desinfectar, o el uso de tecnología de plasma, etcétera. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí es una visión global de diseño que incluya, por ejemplo, el rediseño de las operaciones, de la arquitectura, etcétera. Eh, Siguiente, por favor, Víctor. En ese sentido, digamos que siempre hay que empezar por arriba. Y esto es un ejercicio que ha hecho uno de nuestros aliados, que es una empresa que se llama iTeam, en el cual ellos son expertos en resiliencia y continuidad del negocio. Y ellos cogieron también esos conceptos grandes y sofisticados que han aplicado durante años en los bancos y en muchos sitios, y lo volvieron una estrategia de 4 pasos muy sencillos ya para empresas más humanas, para empresas más moldeables, más manejables. De todos estos pasos que están ahí, como ustedes ven, es muy similar como a un ciclo de mejora continua en el cual se parte de la definición de estrategia.
¿Y por qué se parte de la definición de estrategia? Porque es que si mi estrategia en este momento es crecer en número de locales, yo tengo que mirar cómo esos nuevos locales voy a asegurar que los clientes entren. Si tengo un hotel en el cual lo que tengo que hacer es mostrar bioseguridad, no solo poner el huevo, sino cacarear. Eh, y yo tengo un sistema muy bien diseñado desde el principio, que no incluye los mini splits que nos mostraba Víctor, que de hecho, si hubiera una sola medida de eficiencia energética que se pudiera implementar en Colombia, debería ser la eliminación de los mini splits, que además van en contra de la bioseguridad. Es decir, todo este tipo de cosas de estrategia tienen que estar involucradas en todo momento. Nosotros hemos mostrado hasta ahora como las tácticas de este paso 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero cómo financiar, cómo crecer, cómo utilizar los incentivos tributarios que da la eficiencia energética para montar sistemas de aire acondicionado más eficientes sin IVA o con reducción de renta, en fin, ese tipo de cosas son posibles y necesarias de analizar antes de entrar a la táctica como tal. Siguiente, Víctor, por favor. Entonces, ¿qué debe tener un proyecto de ingeniería como táctica de reactivación de eficiencia en el entorno del COVID? Primero, esa planeación de la que les estábamos hablando. Segundo, un adecuado diseño que debe partir de la arquitectura, es decir, de analizar los flujos de las personas y los flujos de los materiales, o si tengo una bodega, si tengo un call center. Miren, nosotros nos encontramos muy frecuentemente call centers como estos, con equipos paquete pegados en el techo. E incluso los usuarios que están más cerquita le ponen plásticos para que no salga el aire. Lo que estamos haciendo en el entorno de bioseguridad ahí es realmente una torpeza muy grande porque estamos haciendo que como en Seúl se contamine más gente. Entonces, ¿qué tanto deben estar separadas o no las personas? ¿Qué tanto, cómo deben ser los materiales de las superficies para que el virus, en caso de que caiga, no dure tanto tiempo activo? Es parte del ejercicio que nosotros les proponemos. Y por supuesto que al final el tema de aire acondicionado y ventilación mecánica es el complemento final que asegura que todo funcione bien. De hecho, encima de, después de eso debe estar la automatización y el control. Entonces, Víctor hablaba y nosotros tenemos unas líneas de control de variables eléctricas en locales comerciales de diferentes sitios que estamos monitoreando desde Bogotá o desde México. Y estamos mirando todo el tiempo cómo está el mantenimiento de esos equipos, cómo está las luces si prendieron, los hornos, los refrigeradores, en fin. Montar los medidores de presión que Víctor necesita para asegurar la biocontención a ese sistema de monitoreo puede ser muy sencillo. Y estamos en ese momento asegurando que estamos monitoreando las variables de biocontención. Y se llama biocontención, pero sigue siendo el mismo sistema de aire acondicionado. Y más adelante, digamos, lo que está resaltado en los puntos 1, 2 y 3 es lo que se puede usar normalmente, convencionalmente, en una instalación no tan sofisticada. El montaje, empresas que sepan mucho de montaje, empresas que tengan experiencia, la compra de equipos que tengan una seguridad de calidad, de garantías UL, en fin. Y los últimos pasos de validación y cualificación ya corresponden a edificaciones del tipo de instituciones de salud o de laboratorios. Ahí no me quiero detener mucho. Siguiente. Entonces, armando como todo el rompecabezas de esto que les hemos venido mostrando hasta hoy, hay 4 elementos fundamentales para analizar al momento de arrancar nuevamente nuestros negocios. Por un lado, la estrategia corporativa. Si yo ahora tengo que migrar o por ejemplo, es necesario que yo tenga tantos números de personas en mi call center. ¿Qué área es la que yo necesito tener finalmente? ¿Cuántos voy a llevar a trabajar desde la casa? ¿Cuánto me cuesta tenerlos trabajando desde la casa? ¿Cuánto me cuesta llevarlos a un sitio centralizado? Pero además, ¿cuánto me cuesta la bioseguridad de tenerlos en ese sitio?
El teletrabajo está muy bien, pero no sirve para todos los negocios, evidentemente. Entonces, primero a entrar por analizar la estrategia corporativa. Por el otro, seguido de eso, la sostenibilidad. Todos estos elementos de eficiencia energética finalmente hacen parte de la estrategia de reducción de huella de carbono de las grandes organizaciones. Y yo puedo implementar eso como parte del apalancamiento incluso financiero de los proyectos. Los fondeos de inversión, los fondos verdes, que son más económicos, si yo monto esto como un proyecto que reduce huella de carbono, porque estoy cambiando todos los equipos de mini splits que tengo en mis centros de eventos, que están contaminando a todo el mundo, los estoy cambiando por una tecnología mucho más eficiente, reduzco la huella de carbono, tengo incentivos tributarios, pero además los financio de manera más económica. Y eso se hace, pues, evidentemente a través de la eficiencia energética. La eficiencia energética es la parte fundamental de la sostenibilidad de hoy en día. Nosotros estamos convencidos que es la versión más inteligente de la reducción de huella de carbono, pero también es evidente que reduce los costos de operación. Entonces, la invitación que nos hacía Víctor a que yo, porque mi costo inicial de compra de un aire acondicionado tipo paquete es el menor, estoy perdiendo en energía eléctrica, pero además en bioseguridad. Entonces, hace mucho sentido utilizar la eficiencia energética. Y como les había hablado ahora, la viabilidad financiera de los proyectos y los beneficios tributarios, al enmarcar todo esto como una misma estrategia, aseguran que los proyectos se puedan realizar más fácil. Siguiente. Entonces, pues pasamos a preguntas. Queremos agradecerles por este tiempo que nos han dedicado. Esperamos que hayan encontrado argumentos o inquietudes que nos puedan formular en cualquier momento. Y al final la conclusión sigue siendo, si es posible, si se volver a las actividades, no como antes, pero si se mantiene el distanciamiento y se utilizan estas herramientas de tecnología y de diseño, eh, podemos volver a operar nuestras oficinas, a atender nuestros gimnasios, a estar seguros en nuestros call centers. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, buenos días, Diego Ruiz, también pues aquí encargado de presentar las preguntas que en forma pues inclusive muy interesantes para nuestros temas han hecho nuestros participantes. Tenemos una de Jason Andrés Calderón muy relacionada con lo que acabas de decir. Para pequeños negocios como peluquerías, bares, ¿qué soluciones podemos ofrecer? Gracias, Jason. Cada uno de los retos que nos presentan los diferentes usos de los espacios, como en tu nombre, como lo dices ahí en tu pregunta con respecto a locales de peluquerías, pues tiene que ser solucionado a la luz del estándar 62.1 que hablábamos, y también podemos ver la posibilidad de utilizar ionización radiante catalítica, que eran los equipos de los que te hablábamos, que pueden estar combatiendo y haciendo limpieza activa de las partículas suspendidas en los espacios. Ok, bueno. Tenemos otra de Victoria Carrillo. Ella nos dice, ¿cuál es el mecanismo para que se garantice el sentido de flujo de aire en un espacio, de un espacio a otro? Para garantizar ese sentido de aire, lo que tenemos que hacer es, pensemos en un espacio adyacente a otro. Si queremos que del primer espacio salga aire hacia el siguiente, tenemos que suministrarle más aire al espacio número 1, y que ese aire que nos está sobrando salga por la puerta. Esa puerta tiene que ser una puerta muy bien fabricada, con unas y alrededor el perímetro, los cracks que tiene, las ranuras que tiene alrededor de la puerta, tienen que tener cierta dimensión
para que podamos calcular cuál es el caudal de aire que va a estar saliendo a puerta cerrada de un espacio a otro. Esta aplicación es para laboratorios y para, digamos, el ejemplo que veíamos del biotel. No sé si con eso respondo tu pregunta. Mm, Tenemos otra, Víctor, de Giovanna Cardona. Ella nos dice, ¿han realizado análisis para circulación de aire al interior de buses y trenes? Hasta el momento yo no he tenido la oportunidad, pero básicamente es el mismo caso del avión que Marcelo les mostraba. De hecho, es muy posible hacerlo y no tendría dificultad alguna en sacarlo adelante. Yo tengo un comentario. Si es posible, abrir la ventana del bus es la mejor alternativa de contención biológica. Bueno, hay otra aquí de Luis Alfonso Garviras. Buenos días. Para locales dentro de centros comerciales, cómo podemos controlar el ingreso de partículas de los corredores y si es suficiente una cortina de aire o si esta no aplica? Muy bien, señor Luis. Las cortinas de aire precisamente se usan para evitar que el aire acondicionado, el aire frío del espacio se salga y es una medida de eficiencia energética adecuada. Yo diría que la cortina de aire no es suficiente para tener un control de calidad de aire y de proliferación de partículas dentro de los espacios. Habría que complementar ese sistema de aire, habría que revisarlo y ver qué alternativas, qué tecnologías le podemos implementar para que dentro del centro comercial, dentro del local de ese centro comercial, pues haya seguridad para los usuarios del local, ¿no? Ok. Luis Alfonso, si es el caso, pues nos envías otra pregunta, otra contrapregunta si no te quedó claro. Juan Pablo López nos escribe lo siguiente. Para el caso de puntos de venta abiertos al público, con una entrada muy grande y sin puertas, ¿qué se sugiere? En este Esa es una, caso, sí, Marcelo. esa es una pregunta muy difícil porque precisamente el principio del concepto de todo esto es que cualquier partícula que exista en el espacio, nosotros tenemos que poder barrer el aire acondicionado o con el sistema de ventilación en el sentido en que nosotros queramos. Y lograr presurización a puerta abierta es una cuestión carísima. O sea, es idealmente posible, pero en la práctica no. Con lo cual, el cambio arquitectónico debe ser el primer concepto a manejar. Si lo que se quiere es asegurar que la partícula se vaya por donde nosotros queremos que se vaya, es imposible evitar que se produzca, pero sí que se vaya por donde queremos que se vaya, habría que empezar por hacer cambios arquitectónicos, por ejemplo en las puertas, que aplica también para la pregunta del amigo Luis Garviras, que hace años no lo oía, la pregunta anterior del centro comercial. Eh, Hay que asegurar que la presión dentro del local sea superior a la presión afuera para que haya un flujo de aire en el sentido en que nosotros lo queremos. Bien, tenemos otra de Santiago Gutiérrez. Él nos pregunta, ¿podrían describir de mejor forma la herramienta Multisites? ¿En qué consiste? Claro, con mucho gusto. La herramienta Multisite es una estrategia por medio de la cual vemos cuáles son las variables de consumo energético que más están afectando los locales de la empresa con la que estemos trabajando y instalamos sensores para poder monitorear y controlar las variables más importantes que son
las que van a estar comandando el aumento, es decir, el alto consumo energético. La idea de la herramienta Multisite es lograr un ahorro energético garantizado, para que con respecto al consumo del año inmediatamente anterior logremos, decir, por decir algo, un ahorro en los primeros 3 años con respecto a ese consumo inicial de un 10, 11, 20%. O sea, depende de cada uno de los análisis que se hagan, podemos determinar qué tanto ahorro podemos lograr. Y la idea es que se, sea un ejercicio financiero con cierre, es decir, que la inversión que se haga en equipos y en el servicio de monitoreo mensual, eh, tenga retorno y sea exitoso desde el punto de vista financiero. No sé, Marcelo, si quiere complementar algo con respecto al multisite. No, el multisite es una estrategia supremamente interesante porque lo que hacemos es en cada local montar buenas prácticas y monitorear el estado de los equipos que están ahí, si se prendieron las luces, si se bajó el sistema de refrigeración, la presión de algún refrigerador de los locales, en fin. Pero lo que estamos proponiendo hoy es que esa misma plataforma nos puede servir para monitorear variables de biocontención. Es decir, siempre ha existido la pregunta de, bueno, ¿hay alguna manera en que yo puedo monitorear que haya virus en mis locales? No, financieramente no hay ninguna manera. Lo que sí podemos es monitorear de manera indirecta, por ejemplo, las cascadas de presiones o los sentidos de flujo y asegurar que nunca se rompió ese flujo, con lo cual tenemos incluso una evidencia de que ahí estuvo la cosa funcionando bien. Entonces, el sistema multisite permite incorporar esas otras variables también a lo que ya estábamos midiendo de eficiencia energética. El principio de la eficiencia energética siempre debe ser que los ahorros sean suficientes para pagar las inversiones, con lo cual, digamos que se podrían pagar las inversiones también de controlar la bioseguridad. Bueno, y otra pregunta de un cliente de fábricas de productividad. Nos dice, ¿hasta dónde con el proyecto de fábricas de productividad ustedes podrían avanzar para apoyar nuestra operación? Es muy interesante y pues fábricas de productividad, primero para que los oyentes lo entiendan, es un proyecto del programa de transformación productiva en el cual el Estado asiste a través de las cámaras de comercio con 80 horas de consultoría en muchos elementos de productividad. Uno de esos es el de eficiencia energética, y se hacen intervenciones en eficiencia energética para reducir hasta un 8% en el consumo. Hemos tratado, no con toda la fuerza que podríamos haberlo hecho, debo admitirlo, pero hemos tratado de involucrar al programa dentro de estos conceptos de bioseguridad. Y me parecería muy interesante que en términos de que hoy en día la bioseguridad es un tema de productividad, pudiéramos involucrarlo dentro del programa. Bien, tenemos esta que yo creo que ya para respetar el tiempo sería la última pregunta. Las demás pues las contestaremos por correo a quienes las formularon. Es una pregunta de Astrid Castro. Nos dice, ¿cuándo me pueden visitar y cotizar sus servicios? ¿Qué tan rápido pueden ser? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo podemos salir? No, pero no se necesita en principio una visita. Lo importante es que nos escribes, ahí está el correo de Linda, que es la directora de esta línea de negocio, y el WhatsApp, el celular, y podemos ir acordando. Gracias por su interés. Digamos que sí estamos pudiendo hacer visitas, pero tenemos muchos clientes que todavía no nos pueden atender. Pero todo esto se empieza siempre como un proyecto de ingeniería sobre los planos de lo que ya está existente, que normalmente no hay planos según lo construido,
o sobre los planos de lo que se va a construir, en fin, y con eso podemos ir haciendo acercamientos. Bueno, pues Y otra eh, pregunta, no sé si quede un minuto para hacerla. dele, los que nos han aguantado hasta ahorita, Bueno, nos este esperan es un también minuto. de Luis Alfonso Garviras, pero pues ya tiene cálculos involucrados. Vamos a ver pues si podemos. En mi apartamento tengo instalados 3 mini splits de 12.000 BTUs. El edificio no da por arquitectura para realizar instalación de sistema central con ductería. La solución es un equipo portátil tipo plasma para todo el apartamento. El área es aproximadamente de 120 metros cuadrados. Pues Bueno, si hace falta hacer un cálculo, de pronto podríamos contestar posteriormente, pero si quieren les repito los datos o si es suficiente con el tema de los No, pues 120 digamos metros cuadrados. que lo interesante es que sí es una solución, que no, que dependiendo del equipo que adquiera, porque hay de diferentes caudales, se va a demorar más o menos tiempo. Tanto el plasma como el ozono tienen efectos residuales de desinfección, con lo cual, digamos, se puede hacer la desinfección y esperar un tiempo hasta que termine de desinfectar las superficies y eso, pero es un tema que hay que mirar en detalle ya con Luis en algún momento, que no, pues ahorita no lo podemos mirar, pero hay varios tamaños, digamos, esa es la respuesta. Y no todos son de ducto, hay de poner sobre mesones o sobre mesas, en fin. Listo, Bueno, pues aquí muchas gracias a todos. Eh, Esperamos que esto haya contribuido a su tranquilidad y muchos éxitos en la reactivación de sus negocios. Hasta luego.